Muchas bendiciones, queridos hermanos. Qué gusto poder estar una vez más con ustedes. Qué privilegio poder continuar aprendiendo la palabra de Dios. Así que hoy estamos en la tercera clase de esta materia del libro de Génesis. Y estoy muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. La verdad que es algo hermoso. Y espero que la primera clase, la segunda clase haya sido algo entendible para usted, que pueda de alguna forma interpretar cómo se fueron dando el inicio de todas las cosas que conocemos. Así que es importante tener en claro esto para que no vengan estas filosofías que están surgiendo ahora de que intentan explicar el origen de las cosas según sus fábulas. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice, Dios fue fiel, no nos quiso ocultar nada en cierta forma. Él quería que supiésemos cómo Él hizo todas las cosas en cierta forma a través de Moisés, que tuvo esa cercanía con Moisés en el monte. Algunos dicen que fue en el monte Sinaí donde recibió todas estas cosas. Recuerde que Moisés estuvo varios días en el monte a solas con Dios. Y bueno, yo me imagino que esas charlas habrán sido realmente sobrenaturales, porque imagínate que Dios te cuente detalladamente, se sientan a hablar y Dios te dice, mira, yo hice esto así, así, y entender la forma como Dios hizo las cosas, te rompe la cabeza. Tenés que estar bien así en el espíritu para entender las cosas que Dios nos quiere revelar para nuestras vidas. De la misma forma, cuando Dios quiere hablarnos en nuestra vida, no vamos a entender. No entendemos cuando Dios nos dice, yo voy a hacer esto con vos, llego a hacer de esta manera, vos tenés que hacer esto. Y muchas veces no entendemos, porque es algo tan poderoso, eso que se llama propósito divino, que Dios quiere hacer con tu vida, y lo quiere hacer con mi vida. Así que tengamos este tiempo, aprovecho para decir, con el Espíritu Santo, para que Él nos diga realmente qué Dios quiere hacer con nosotros. No mandarnos a hacer las cosas nosotros y después preguntarle a Dios si estamos haciendo bien o no. Bien, entonces le animo a que tenga este encuentro con el Espíritu Santo en este tiempo más que nada, y que sea el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Bien, porque Él es el que escudriña nuestros corazones y sabe lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Así que vamos a orar en este inicio de esta tercera clase. Así que ahí a donde estás, cerra tus ojos por un momento y que Dios nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia, Dios, que seas tú enseñándonos, que todos podamos aprender. Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, Señor, este tiempo que hemos apartado para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Dios, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor, que tú tienes, las tienes preparadas de antemano para nuestras vidas, Señor. Te pido en este momento que a cada uno de mis hermanos del otro lado, Señor, que puedan estar recibiendo tu abrazo, Espíritu Santo, que traigas convicción, que traigas esa frescura, ese renuevo de entendimiento, Espíritu Santo. Abrázalos, Señor, que ellos mismos ahora mismo sientan el valor que tú les has dado, Señor. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. No somos cualquier cosa, tú nos has dado identidad, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Bendecimos a este seminario, Señor, a este instituto catedral, Padre Santo, que
que pueda seguir fluyendo, que pueda seguir funcionando, que pueda bendecir a muchas personas, Señor, que se van a conectar a este instituto, Señor. Señor, sorprende a mis amigos que están organizando todo esto, que este seminario pueda ser de mucha bendición y que pueda ser de gran trayectoria para todo el norte de Argentina y para otros lugares a donde tú quieras llevar, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué lindo tiempo, permiso. Habíamos quedado en la segunda clase, habíamos terminado de hablar de los días de la creación y que cada día tenía una creación nueva y que cada día se iba conectando con un propósito único que era crear un ambiente especial para que sea adaptado a que el ser humano pueda vivir en este mundo. Dios estableció un equilibrio en todas las cosas para que podamos estar, que podamos desarrollarnos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Todas las cosas que Dios hizo, les puso un equilibrio, así como nuestra vida, en toda nuestra vida, Dios quiere traer un equilibrio a nuestras vidas, a todas las áreas de nuestra vida, en lo social, en lo religioso, en la familia, en tu economía. Dios quiere traer un equilibrio y lo que vemos en el Génesis lo vemos todos los días de nuestra vida. Cómo Dios crea cada cosa con un propósito, que Dios establece un equilibrio y que todo es perfectamente adaptable a nuestras vidas, siempre y cuando nos mantengamos tomados de la mano de Dios. Esto es lo importante y siempre que tenga la posibilidad de decirlo, lo voy a decir. Dios tiene el control de tu vida. Así que eso habíamos visto la clase pasada y hoy vamos a ver nada más y nada menos que la creación del hombre, o sea, de vos y de yo. Dios ha creado al hombre con un propósito, Dios lo trajo a este mundo, nos creó con un propósito y, y vamos a ver hoy el génesis de nosotros, de la raza humana, de la humanidad. Acá vamos a ver la humanidad es una raza nueva, 0 kilómetros, estaba recién dando los primeros pasos en este mundo, esta nueva raza, y, y vamos a ver algunas cosas, algunos detalles que tenemos que tener bien en claro de por qué Dios nos hizo así, de qué significa para Dios haber creado al hombre. Dios ha creado muchas cosas, pero sin lugar a duda el ser humano, el hombre, ha sido la corona de Dios. Dios ha creado todas las cosas, perdón. Dios ha creado todas las cosas, pero la corona de su creación fue el hombre. Dios creó al hombre con una particularidad, y esa particularidad es que Dios hizo al hombre tanto espiritual como terrenal, que quiere decir que tenemos un cuerpo, esto, lo que sea ahí, este es el estuche, este es el cuerpo, nos dio un cuerpo y también, a diferencia de toda la creación, nos dio un espíritu. Bien, el cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, esto lo vamos a ver en los capítulos, cuando Dios crea al ser humano, es tomado del polvo, Dios crea al hombre del polvo de la tierra, al igual que los animales, del capítulo 2, del versículo 7, del versículo 19, pueden verlo ahí, capítulo 2, versículo 7, versículo 19, que los animales, al igual que los animales, fuimos creados del polvo
capítulo 2, versículo 7 y versículo 19. Bien, nos enseña esto que estamos viendo, de que hemos sido creados del polvo, así como los animales. Esto no es que se le ocurrió a Dios, sino que tiene un propósito. Por eso es que tenemos muchas similitudes, tenemos que nos relacionamos con otras criaturas. Haber sido el animal y el ser humano hecho del polvo, nos dice que hay una cierta relación. Y con esto no quiero decir que el hombre desciende del mono, como dicen algunos por ahí, la gran teoría que abarcó mucho tiempo. No tiene nada que ver esto, pero sí que tenemos alguna relación con el mundo vivo, conocemos los animales en cierta forma. El hombre fue hecho, a diferencia de otras criaturas, a la imagen de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, Martín? No es que Dios creó una fotocopiadora y se puso así y se sacó una fotocopia y ahí está el hombre. No, no quiere decir eso. No quiere decir que Dios se parece a nosotros en cuanto a la fisonomía. Primero que nada debemos tener en claro que Dios es un ser espiritual. No hay forma de personificarlo, de personificar su forma. Él, en su misericordia, nos hace entender, nos muestra. De hecho, el mismo Jesús se hizo hombre para, en cierta forma, entendernos a nosotros, pero eso no quiere decir que Dios sea parecido a nosotros. No es que tiene lo mismo que nosotros, sino que Él es un ser espiritual. Al igual que los ángeles, los seres espirituales que Dios crea, son seres espirituales. Es un mundo que escapa a nuestro entendimiento. Entonces, acá quiero romper en cierta forma este mito de que Dios se parece a nosotros, cuando dice que Dios nos creó a la imagen de Dios. Nos quiere decir a nosotros que nos dio en cierta parte, nos dio dignidad a nosotros, a la raza humana, en comparación del resto de la creación. Dios creó al hombre y al hacerlo a su imagen quiere decirle que nos dio dignidad sobre el resto de la creación. La imagen de Dios en el hombre, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, ahí vamos a ver cuatro aspectos que usted tiene que ver, que lo tenemos ahí escrito. Primero, que solo el hombre, no el mono, no la vaca, solo el hombre recibió el soplo de vida, el soplo de Dios. Dice la Biblia que sopló y le dio vida al humano, a Adán, el primer hombre, y eso quiere decir que el soplo de vida nos dio un espíritu que es inmortal. Bien, esto es importante entenderlo. El espíritu es inmortal. ¿Qué quiere decir inmortal? ¿Qué quiere decir inmortal? Que tenemos un principio, pero no tenemos un fin. A diferencia de algo eterno, Dios es eterno, quiere decir eterno, algo que siempre fue. No tiene ni principio y no tiene fin. A diferencia de lo inmortal, que es nuestro espíritu, nosotros tenemos un inicio, que fue cuando Dios sopló sobre la humanidad. Eso quiere decir que somos inmortales. Y nosotros estamos esperando los tiempos finales para ver a dónde vamos a pasar el resto de la eternidad.
si vamos a pasar con Dios o si vamos a pasar sin Dios. Y yo le animo, mi querido hermano, aprovecho esto para decirte que Cristo viene pronto. Entonces es necesario tener en cuenta esto, de que debemos estar preparados para este tiempo. Bien, entonces la diferencia de lo eterno es que siempre fue, no tiene ni principio ni fin. Lo inmortal es algo que tiene un fin porque algo lo creó. En este caso Dios nos creó el espíritu, pero no tenemos fin. Esta es la diferencia. Por eso acá vemos el hombre recibió el soplo de Dios. Quiere decir que tenemos un espíritu inmortal, y a través de este espíritu inmortal es que nosotros podemos tener comunión con Dios. Y esto es otro detalle importante, mi querido hermano. Al tener un espíritu, nosotros es el medio por el cual nosotros podemos relacionarnos con nuestro Dios. Muchas veces podemos pensar, podemos hablar, podemos sentir, y eso nos puede llevar a acercarnos a una comunión, pero no se completa la comunión así. La comunión se completa cuando nuestro espíritu inmortal se conecta con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Solamente de esa manera se produce la comunión de Dios. Por eso es importante que todos los días de nuestra vida seamos llenos del Espíritu Santo. Todos los días de nuestra vida. De esa manera nuestro espíritu se conecta al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y así vamos a vivir en comunión con Dios, no de otra manera. No existe otra manera de tener comunión con Dios, solo a través del Espíritu Santo y nuestro espíritu. Obviamente esa comunión afecta la mente, el corazón, el alma, nuestras emociones. Obviamente, eso va a afectar. Entonces, la imagen de Dios tiene 4 aspectos. Primero, que Dios sopló, que significa que nos dio un espíritu inmortal y a través de él tenemos la comunión con Dios. Otro aspecto, cuando la Biblia habla de que somos la imagen de Dios, quiere decir que somos un ser moral. Quiere decir que no estamos obligados a obedecer nuestros instintos, a diferencia de los animales. El ser moral quiere decir que vos tenés instinto de comer, ¿bien? Pero vos sabés que no podés ir a entrar a un supermercado y sacar la comida así nomás sin pagar y salir corriendo. Ese sería un instinto. Tenés hambre, vas, pum, agarras la primera comida que ves y lo comes. Ese es el instinto. Pero nosotros, al tener el soplo de Dios, al tener la imagen de Dios, eso nos convierte en seres morales. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a obedecer esos instintos. Sabemos que si tenemos hambre tenemos que ir al supermercado, tenemos que comprar el alimento como tiene que ser y cocinarlo, y esa historia. Eso es ser moral. A diferencia de los animales cuando tienen hambre no les importa, no andan preguntando por la selva, che, ¿te puedo comer? Che, ¿puedo sacarte la vida porque tengo hambre? No, ellos por instinto van y atacan a su presa y lo comen, no le importa nada. Entonces, a eso se refiere que somos un ser moral. Tenemos un libre albedrío, una libre decisión sobre nuestros instintos. Y tenemos algo muy, 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 muy interesante que se llama la conciencia. La conciencia es lo que te dice a vos que lo que estás haciendo está bien o está mal. Esa es la conciencia, la voz de la conciencia. Entonces, nosotros tenemos un espíritu inmortal a través del cual tenemos la comunión con Dios. Somos un ser moral que podemos decidir sobre nuestros instintos si le hacemos caso o no, y
El tercer aspecto de los 4 que estamos viendo es que somos un ser racional, que tenemos la capacidad para pensar en lo abstracto y formar ideas. Y acá no se trata de que si estudiaste, si te perfeccionaste, buenísimo, si lo desarrollás, es un tiempo hermoso para poder aprender. Tenemos esa capacidad, a diferencia de del resto de la creación, como de los animales. Los animales tienen su manera de ser, pero lo hacen por sus propios instintos. En cambio nosotros, Dios nos dio la capacidad de pensar en todas las cosas, que no sabemos qué hacer, podemos formar ideas para superar un problema, podemos hacer cosas para suplir algunas necesidades. Entonces, si usted está pensando en este momento es porque Dios nos hizo racional. Así que fíjese, si le entra 4 dedos en la frente, es una broma. Todos somos racionales, todos somos racionales. Decirle ahí al que está con vos, vos sos racional, vos podés pensar, vos podés formar ideas. Y el cuarto aspecto de la imagen de Dios en el hombre es que, al igual que Dios, el hombre, al ser la imagen de Dios, tenemos dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. Tenemos esa tremenda capacidad que Dios nos regaló, nos delegó, nos hizo cargo a que tengamos dominio sobre la naturaleza. No es como esas películas que salen por ahí, El planeta de los simios, no sé si vieron esa película, de que los monos toman el control y empiezan a esclavizar a los hombres. No, eso son pura fantasía. El único que tiene la capacidad de dominar sobre la naturaleza, sobre la creación, es el ser humano. Lamentablemente, hemos hecho un mal uso de esto y hemos entorpecido, hemos contaminado la naturaleza, y hoy por hoy tenemos que, de alguna forma, pagar esas consecuencias de dañar, de ese uso excesivo de la naturaleza. Entonces la imagen de Dios significa entonces que Dios nos dio un espíritu, que recibimos el soplo de Dios, y en ese soplo hemos recibido al espíritu inmortal, a través del cual nosotros nos tenemos comunión con Dios, que somos un ser moral, que podemos distinguir y podemos dominar nuestros instintos, y tenemos una conciencia. Dios nos hizo un ser racional, que tenemos la capacidad de pensar, de formar ideas, y al igual que Dios, tenemos un dominio sobre la naturaleza y el resto de los seres vivientes. Bien, estos serían los 4 aspectos de la imagen de Dios. Cuando Dios creó al hombre, nos dio a ser la imagen de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén. Bien, el huerto de Edén. Edén significa delicia, paraíso. Eso significa Edén, nada más y nada menos. Un ambiente agradable. Le dio un ambiente protegido, y estaba bien regado, literalmente era un paraíso. El Edén es un paraíso. Dios no lo puso en cualquier lado. Ese Dios tenemos, ese Dios poderoso. Él no nos puso en cualquier lado, no nos plantó en ningún lado. Donde Dios te ha plantado, donde Dios te ha puesto, tiene que ser de bendición. Tienes que encontrar eso que Dios te ha dado, ese propósito, para que vos puedas convertir tu entorno en un paraíso. Obviamente, el concepto de paraíso sería una playa,
mar, cosas así, ¿viste? Pero en realidad lo que está diciendo que este ambiente, este paraíso es que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Esta es la idea central del huerto del Edén, porque vemos en la Biblia que Adán y Eva todos los días caminaban juntos, tenían una relación, era algo hermoso. Ese era lo central del Edén. Sí, era hermoso, un hermoso paisaje, tenían comida para de todos los gustos, no hacía falta que vayan a la roticería, la comida venía a ellos, era un hermoso lugar, pero eso no era lo importante. Lo importante era que tenían comunión íntima con Dios todos los días de su vida. Ese era lo importante del Edén. Y nuestro Edén tiene que ser eso, de que podamos tener comunión con Dios. No importa el ambiente que estamos, no importa el entorno en el que estamos, sino que el centro, nuestro Edén tiene que ser ese, tener esa comunión íntima, caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? El huerto estaba ubicado entre dos ríos, el río Tigris y el Éufrates. Supuestamente es una región, la región donde se ubicaría Babilonia, más adelante, cerca del Golfo Pérsico. Dios le da un trabajo a Adán, y acá presten atención, Dios le da un trabajo a Adán, trabajo que hacer para que él no estuviera aburrido. Algunas personas dicen que el trabajo es una maldición, pero en realidad Dios de entrada ya le dio trabajo a Adán, que era revisar la creación y ponerle nombre a los animales y ver estas cosas. No es que estaba panza para arriba Adán y estaba todos los días así sin hacer nada. Dios le dio el trabajo, o sea que el trabajo no es una maldición, mi querido hermano. Pero la Biblia no enseña que la maldición viene después sobre el trabajo. Ya lo vamos a ver. No es que el trabajo, le vuelvo a repetir, sea una parte de la maldición por la caída de Adán y Eva, sino que ya Dios de antemano ya le había dado trabajo a Adán. Dios proveyó a Adán una compañera idónea. Y aquí vamos a empezar a meternos un poco más en algo que el Nuevo Testamento va a volver a surgir, este tema del matrimonio. Bien, Dios le proveyó a Adán una compañera idónea, y así instituye el concepto de matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, semejante, que significa semejante o adecuada. Idónea significa semejante o adecuada para él. Cuando Dios crea a Eva, la creó con el concepto de matrimonio. Si usted puede ver a lo largo del Antiguo Testamento, como que la Biblia no vuelve a hablar del matrimonio, sino recién hasta los Evangelios, Nuevo Testamento. Hay temas que había comentado en la primera clase que empiezan en Génesis, que se vuelven a tratar, a volver a rebundar en el Nuevo Testamento. Y el matrimonio es una de ellas. Acá, cuando Dios le da a Adán, esta compañera idónea estaba instituyendo la idea del matrimonio. Debe ser algo monógamo. ¿Qué quiere decir esto? Una sola mujer, un solo hombre, una sola mujer o un solo hombre. Esto significa que el matrimonio debería ser exclusivamente entre un solo varón y una sola mujer. Bien, Dios creó a una sola mujer. No creó muchas Evas.
Les digo esto porque vivimos un contexto de mucha inmoralidad y el diseño original es esto. A Adán Dios le hizo una mujer, no dos, tres, cuatro, una sola mujer para un solo hombre. Entonces, lamentablemente esto está tan distorsionado en la actualidad que se ha perdido esto. Por eso me tomo este tiempo para decirle que el matrimonio es monógamo, de una sola mujer para un solo varón. Bien, esto tiene que ser exclusivo, mi querido hermano, porque Dios dice en 2:18, capítulo 2, versículo 18, que dejará el hombre a su padre y a su madre. Debe ser una unión estrecha, el hombre y la mujer en el matrimonio. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ven? Una sola carne. Fíjense en ustedes el concepto del matrimonio, cómo está bien fundamentado desde el principio. No es que el matrimonio surgió después, y bueno, desde el principio cuando Dios creó la humanidad, la creó con este modelo de matrimonio, de este modelo que sería la base de la familia. Entonces, esto es importante tenerlo bien en cuenta en un contexto, en un mundo que se ha vuelto tan inmoral, tan libertinaje, el tema del matrimonio, que hoy si querés te casás y si no te gusta te puedes separar. Vemos constantemente esto y bueno, que Dios nos ayude a mantener el concepto, el verdadero diseño original del matrimonio. Un varón, una mujer unidos en una sola carne. Y que la mujer sea una ayuda adecuada para cada varón y cada varón adecuado para cada mujer. Como diría alguien por ahí, Dios sacó a Eva de la costilla, del costado, para que caminen juntos. No lo sacó del pie para que la mujer esté bajo los pies del hombre, ni lo sacó de la cabeza para que la mujer esté sobre el hombre, sino que el diseño original de que Dios lo sacó a Eva de la costilla, para que los dos caminen juntos, a la par, uno nada más ni otro menos, juntos, a la par. Esto significa idónea. Este es el concepto, el diseño original del matrimonio. Bien, entonces, hasta aquí llegamos a la primera parte de esta tercera clase, de cómo Dios fue estableciendo estas cosas, y vamos a continuar con la segunda parte. Si querés, podés tomar un momentito para pensar estas cosas, porque vamos a avanzar en la segunda parte de esta tercera clase con la caída del hombre y las consecuencias que tienen la caída del hombre. No es que Adán y Eva se equivocaron y Dios iba a dejar esto por encima y lo iba a pasar. No, toda cosa en la vida tiene consecuencias, ya sea buena o ya sea mala. Todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida tienen sus consecuencias. Bien, esta es la ley universal de la siembra. Lo que nosotros sembramos vamos a cosechar tarde o temprano. Así que vamos a comenzar la segunda parte de esta tercera clase de esta materia. Bien. Bien, entonces esta segunda parte, la caída y sus consecuencias. Capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Génesis vamos a estar viendo esta parte donde vamos a ver cómo es que empezó la historia esta de que fuimos, heredamos la naturaleza caída de Adán. Todos. Adán fue el primer hombre. Obviamente Eva la primera mujer, los primeros
las primeras personas que Dios creó, y después de eso, bueno, conocemos que vamos a llegar a esa parte de que el mundo estaba siendo en cierta forma poblado. Recuerden que no me quiero adelantar, pero recuerden que antes de que existieran los continentes que hoy conocemos, que están separados, todo eso, antes, según los estudiosos, los naturalistas, los biólogos y todos los especialistas, nos dicen que antes era un solo continente, que por el movimiento de las placas, eso se fue separando y se formaron así los que hoy conocemos como los continentes. Entonces, recuerden eso, tengan en cuenta eso, y tengan en cuenta lo que le dije en la primera clase, de que la Biblia no es un libro de ciencia, pero tiene cosas que tranquilamente podríamos utilizarlo en la ciencia, porque a Dios la idea central de su palabra es de cómo Dios se relaciona con el hombre. A Dios no le interesa, sin embargo, en su misericordia nos deja sentado algunos aspectos generales de cómo se fueron dando las cosas. Por eso tengan en cuenta también que el libro de Génesis, así como el Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis es un libro que tiene muchos vacíos, que nunca vamos a saber bien qué es lo que pasó. Tengan en cuenta eso, porque hay muchas cosas que no hay respuesta. Hay teorías que intentan, en cierta forma, satisfacer esa necesidad de una respuesta a las cosas. Y una de esas preguntas que siempre nos hacemos es que cómo fue poblada la creación, cómo fue poblado el planeta Tierra de hombres y Dios creó a 2 personas. La Biblia no especifica de cómo se fue poblando en cierta manera. Sí nos dice que Adán y Eva fueron los primeros en ser creados. Entonces, hay una teoría de que dicen de que, bueno, ellos fueron los primeros seres humanos, pero no quiere decir que Dios haya dejado de crear otras personas en el planeta Tierra. Por eso ellos cuando salen del huerto del Edén por la caída que vamos a ver ahora, ya en cierta forma había personas habitando en ese supercontinente que existía en el comienzo de los tiempos. El famoso continente que los especialistas le llaman Pangea, el supercontinente. Así que, y tenga en cuenta otra cosa, es viene a lo que estamos estudiando, de que la Biblia nos está contando cómo eligió una nación. El relato histórico, por así decirlo, se basa con un enfoque al pueblo de Dios, cómo Dios fue tratando a lo largo de la historia con el pueblo de Dios, con Israel, desde que se formó hasta que se reveló y hasta el fin de los tiempos. Pero eso no quiere decir que mientras estamos leyendo la Biblia, muchas veces yo pensaba que era eso lo único que estaba aconteciendo en el planeta Tierra. Pero mientras se estaba desarrollando el pueblo de Dios, paralelamente a eso, estaban ocurriendo otras cosas, que la Biblia no lo dice, pero no quiere decir que no estaban pasando. Entonces, el enfoque de la Biblia es el pueblo de Dios, cómo Dios iba a iniciar la redención del hombre. Recuerda el tema central del Antiguo y Nuevo Testamento de la redención del hombre, y que Dios escoge un pueblo y que por el medio de ese pueblo iba a venir el Salvador para todas las naciones. Pero les vuelvo a repetir, no quiere decir que
era lo único que estaba aconteciendo en el planeta Tierra, sino que paralelo a eso iban pasando otras cosas. Hago esta aclaración porque vamos a meternos en cómo se fue dispersando la gente, las personas por todas otras áreas de donde estaban ubicados Adán y Eva. Bien, pero para eso vamos a ver la caída del hombre. En el capítulo 1, en el capítulo 2, estaba todo hermoso, la vida del hombre en el Edén, todo lindo, todo flores. Ahí sí que el Evangelio era camino de flores, de rosa, hasta que nuestros amigos Adán y Eva metieron la pata y bueno, Dios en cierta forma no iba a tolerar esto, porque uno de los caracteres, atributos de Dios es la santidad. Si hay algo que Dios no puede tolerar es el pecado. En cierta forma Dios establece un juicio contra todo aquello que atenta contra la santidad de Dios. Desde el principio vemos esto. No es que es algo que se fue surgiendo en el resto de la Biblia que vamos a ir viendo, van a ir viendo en otros libros, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Desde el principio Dios muestra que Él es 3 veces santo y que todo lo que atenta contra la santidad de Dios tiene que ser juzgado. Bien, tenemos un Dios que es justo. Por eso, desde el comienzo Dios nos muestra de que Él va a castigar el pecado. Bien, entonces la caída del hombre y sus consecuencias. Perdón. Hay un cambio de escena radical, capítulo 1 y 2, todo lindo, creación del hombre, y en el capítulo 3, un cambio radical, vamos a ver el pecado, porque el hombre estaba a punto de conocer la envidia, el odio, la violencia, a partir de este hecho de que ocurre en el huerto del Edén. Y la pregunta del millón de muchos es, ¿dónde nació la maldad? ¿En qué momento surgió la maldad? Y bueno, generalmente la maldad lo atribuimos al diablo, pero en realidad les tengo que decir que la maldad nace en la desobediencia del hombre. Ahí es donde nace la maldad. ¿Cómo es que un Dios tan bueno pasan todas las cosas malas en este mundo? Seguro habrá escuchado esta pregunta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que niños mueran, que haya guerra? Y la respuesta es simple y sencilla. El hombre le da la espalda a Dios y como consecuencia sus deseos, sus envidias y todas estas cosas malas toman el control de todas las cosas de este mundo. Obviamente Dios, por encima de todas estas cosas, Dios tiene un soberano control. Si no existiera el control de Dios sobre todas las cosas, sobre la maldad de este mundo, ya les aseguro que hace mucho ya tendríamos que haber dejado de existir. Dios tiene un control soberano. En cierta forma, Él permite que pasen algunas cosas, pero la maldad nace acá, adentro nuestro, acá. Sin embargo, Adán y Eva eran las primeras personas, ellos estaban en un estado de inocencia. Ellos, Adán y Eva, a diferencia de nosotros, ellos no eran tentados de su concupiscencia, de su deseo interno. La tentación vino de afuera, que vamos a ir viendo, que fue a través de Satanás que se introdujo en la serpiente y así fue tentando, a diferencia de nosotros que ya el mal, la naturaleza pecaminosa ya está dentro. Adán y Eva, si ellos no hubiesen desobedecido a Dios, ellos hubiesen sido
una raza limpia, pura, inocente. ¿Eh? Es algo increíble. La Biblia no lo dice, pero por un momento piense esto. La tentación en ellos no existía, el deseo de pecar no existía en ellos. ¿Y qué hubiese sido si ellos no hubiesen caído? Bueno, hay muchas teorías, pero no me quiero meter mucho en esto, pero lo único que puedo llegar a decir es que realmente serían muy diferentes a nosotros. Pero bueno, llegó el momento de la tentación en el capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6, vamos a ver el proceso de la caída del hombre. ¿Bien? Moisés nos dice literalmente en Génesis que la serpiente era Satanás, pero sí en el Nuevo Testamento, como en Juan capítulo 8, versículo 44, lo puede leer después, Juan 8, 44, Apocalipsis 12, 9 y Apocalipsis 20, versículo 2, vamos a ver que indica que era Satanás el que estaba tentando a Eva. La forma de la serpiente y su veneno hacen un símbolo del enemigo de Dios, perdón, del hombre. El enemigo del hombre es la serpiente y el veneno, metafóricamente hablando. Vamos a ver que Satanás toma posesión de la serpiente. Muchos decimos, vemos una serpiente por ahí y dicen, ay, viene Satanás. Pero en realidad la serpiente es una creación de Dios, es un animal. Lo que sí vio Satanás es que era un animal astuto, la serpiente. Entonces Satanás eh, decide tomar posesión de ese animal, de la serpiente. No es que la serpiente es el diablo. O sea, sí la Biblia hace una metáfora de que la serpiente representa al enemigo, pero en realidad la serpiente no es el diablo, sino Satanás tomó posesión de ese animal. En otras palabras, podemos ver un milagro maligno, un milagro maligno. ¿Usted cree en milagros? ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Ahora, el diablo, al usar una víbora, una serpiente, perdón, y al hablar la serpiente, ¿no considera que esto fue un milagro? Un milagro maligno, obviamente. Entonces, muchas veces debemos tener cuidado con los tipos de milagros que nosotros podemos apreciar en nuestras vidas. El diablo, en cierta forma, puede hacer milagros porque tenga en cuenta que Satanás, así como los demonios, son seres espirituales que han caído, pero conservan su fuerza, sus habilidades espirituales. Entonces, al manejarse en otro plano, en lo espiritual, lo que ellos pueden hacer a través de la posesión son hechos sobrenaturales. Entonces aquí estamos en presencia de un milagro que hizo el Satanás, que es tomar una serpiente y hablar a través de la serpiente. Pero obviamente nada que ver con los milagros que nosotros creemos, los milagros que vienen de parte de Dios. Simplemente quería hacer esta para que usted tenga en cuenta de que no se deje llevar por los milagros. Usted tiene que ver que si ese milagro es de Dios o si realmente son cosas que no son de Dios. Bien. Habló por ella, entonces, por medio de la serpiente habló Satanás, y él opera así. En Mateo 16, si puede verlo después, anote Mateo 16, 22 y 23, podemos ver un ejemplo de que el diablo opera de esta manera, tomando posesión de las personas, de las cosas. Y es más peligroso cuando aparece como
un ángel de luz. Satanás apareciendo como ángel de luz. Anote ahí, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, podemos ver esto, de que el diablo incluso puede presentarse como un ángel de luz. Milagros, milagros, es un milagro, pero debemos tener en cuidado qué clase de milagros. Cuidado, cuidado que sea de Dios o que no sea de Dios. Bien, entonces vamos a continuar. La tentación sigue un proceso. Acá vamos a ver un proceso de cómo fue que Eva cayó en pecado y usted va a ir viendo en su vida cómo es que nosotros siendo tentados podemos llegar al pecado. Primero, acá lo vemos, comenzó con una insinuación. El diablo viene de una manera tan sutil, tan leve, tan hermoso, y te pregunta, te dice al oído, te dice, con que Dios dijo, así de una manera tan suavecita. Nosotros pensamos muchas veces que el enemigo y los demonios vienen a hacer guerra espiritual y nos pateamos y que destrozamos todo, pero el enemigo viene tan sutilmente, con que Dios dijo que no pueden comer del árbol de la fruta. Miren, capítulo 3, versículo 1, si lo tiene ahí, dice, la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿Ve? Acá, fíjense ustedes, el mensaje original de Dios era, pueden comer todos los árboles, menos uno solo que está en el medio, menos el árbol de la vida. De ese no. Después todo lo demás coman. Pero el diablo viene y distorsiona la palabra de Dios, porque el diablo usa la Biblia también. Tengamos cuidado, ojo con lo que escuchamos, porque el diablo también sabe usarla. Obviamente que la distorsionan. Le dice dice, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol. Pero Dios dice, coman de todo menos uno. Ahí ya de entrada, cuando escuchamos un evangelio diferente al que se nos ha predicado, debemos tener cuidado, ojo, y me tomo este tiempo para decirte, cuidado con el evangelio que estamos escuchando, porque puede estar distorsionado, y cuando está distorsionado el evangelio, empieza el camino a la gran caída, ¿bien? Como va a pasar y está pasando con estos tiempos de gran confusión que se vienen, si nosotros no estamos bien enderezados en las cosas de Dios, en su palabra, sobre todas las cosas, nos van a venir a proponer otro evangelio como diablo le estaba haciendo a Eva, estaba cambiando el mensaje. Bien, entonces la tentación empezó con una insinuación de que Dios era severo. Y después Satanás lo llevó a la duda, a la incredulidad. Miren esto. Y dice ahí estábamos leyendo en el Evangelio perdón, en el Génesis, no comeréis de él sin ni tocar. Pero el fruto del árbol, Eva le contesta en el versículo 3, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis, no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien, le estaba diciendo Satanás,
le empieza a sembrar dudas. No es que van a morir, no van a morir. Dios te dice, no hagas esto porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, viene Satanás y te dice, no, no vas a morir, quédate tranquilo. Dale, dale, seguí adelante, no vas a morir. Pero sin embargo, eso genera una duda acerca de lo que Dios dice de nosotros. Y finalmente, lo que hace Satanás es que el tentador, o sea, el Satanás acusa a Dios de motivos egoístas. Primero empieza con una insinuación, después lo lleva a la incredulidad, a la duda, porque nosotros cuando abrimos la puerta a la incredulidad, estamos dando lugar al diablo. Cuando dejamos de creer en Dios, cuando nuestra fe empieza a dudar de que si Dios puede hacer esto, estamos a centímetros de caer en el pecado. Y me tomo este atrevimiento porque Génesis está tan cargado de mucha doctrina acerca de los tiempos finales. Dios mío, no se da cuenta usted, pero en este tiempo muchos van a empezar a apostatar de su fe. Van a empezar a dejar de creer en Dios. Van a empezar a ponerse en contra de Dios. Es lo que el enemigo quiere hacer, ponernos en contra de Dios. Y desde el principio nosotros lo estamos viendo. Desde el principio el enemigo quiere ponernos en contra de Dios. Es la principal misión de Satanás y sus seguidores, los demonios. Y este tiempo vamos a empezar a vivir tiempo de apostasía, por eso usted debe tener cuidado, cuidado. Y le felicito que esté estudiando, pero tenga cuidado con estas cosas, porque el diablo va a empezar a llevarlo a poner en contra de Dios. Primero, una insinuación. Che, ve, mirá que está. Segundo, una duda. ¿Será que existe? ¿Será que Dios quiere que haga eso? ¿Será que Dios permite estas cosas? No, qué malo que es Dios, de incredulidad. No, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, Dios no hace esto. Y tercero, finalmente, ya Dios es malo. Dios, si existe, es malo conmigo. Y ahí ya estamos en un peligro muy, muy, muy peligroso, valga la redundancia. Dejar de creer en Dios y ponernos en contra de Dios es algo muy, muy feo, mi querido hermano. Por eso usted vea, por eso Dios permite que veamos la historia de cómo el hombre puede llegar a caer. Acá claramente lo vemos con Eva. Eva tenía en claro el mensaje de Dios, pero vino el enemigo a cambiar el mensaje de Dios con sutilezas. Entonces, llegan las consecuencias del primer pecado. Teológicamente hablando, vamos a ver algunas consecuencias que tienen que ver con la caída del hombre. ¿Bien? Hasta acá estamos, me imagino, ¿no? ¿Está contento? Esto se está poniendo hermoso. Apenas vamos 3, 4 capítulos de Génesis y vemos todas estas cosas. Es algo hermoso lo que estamos viendo. Las consecuencias del pecado. Siguieron al pecado resultados desastrosos. No es que el pecado vino, te dañó un poquito y se fue, y ahí se acabó la historia, no. El pecado, si no lo tratamos con Dios, esto va a empezar a afectar otras partes de nuestras vidas, van a empezar a afectar a nuestra familia, van a empezar a afectar a nuestra economía. Si el pecado no es traído y no es rendido a cuenta delante de Dios, esto va a seguir como una bola de nieve que empieza algo chiquitito y se va haciendo grande y hasta que produce una avalancha y destruye todo.
acá vamos a ver, en esta historia vamos a ver que lo que empezó en Adán y Eva, esto iba a ser una bola de nieve que no se iba a poder parar. Entonces, las consecuencias teológicas que vemos aquí, primero, Adán y Eva conocieron personalmente el mal. Cuando vemos en la Biblia, dice que sus ojos fueron abiertos. Las mentiras de Satanás estaban entrelazadas con un hilo de verdad. Adán y Eva llegaron a parecerse a Dios. En cierta forma, al comer del fruto del bien y del mal, ellos llegaron a parecerse a Dios, en el sentido de que ellos podían ya distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Recuerden que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia espiritual, esa es la palabra. Pero al comer ese fruto, ellos se les abrieron el discernimiento. Entonces, en ese aspecto, llegaron a ser parecidos a Dios, no obviamente como Dios, porque eso es imposible, ser igual a Dios. Ellos llegaron a parecerse a Dios en el sentido de que podían distinguir entre el bien y el mal, porque ellos al momento se vieron que estaban desnudos y que sentían vergüenza. Y antes ellos andaban desnudos y caminaban de la mano, andaban juntos, caminaban con Dios y ellos no tenían esta sensación de vergüenza de que estaban desnudos, porque todavía estaban en ese estado inocente. Pero cuando ellos comen del fruto, y acá quiero hacer otra aclaración, todas las aclaraciones posibles, de que la Biblia no menciona que el fruto haya sido una manzana. La tradición popular dice que Eva comió la manzana, pero en realidad la Biblia no especifica que el fruto haya sido una manzana. La Biblia dice el fruto del árbol de la vida, no indica qué género de fruta era. Quizás sea un género que ni siquiera usted y yo conocemos. Es algo que no conocemos porque nadie, hasta en el Apocalipsis, cuando vemos que en la eternidad se vuelve a mencionar el árbol de la vida, es un fruto que trae vida, que trae sanidad, es un fruto especial. Y la manzana, si usted come la manzana, sí, nos puede traer algunos nutrientes, pero nada que ver. En pocas palabras, no es una manzana el fruto que comió Eva. Si hago una aclaración así. Porque esto es muy común, pero bueno, no está de más aclararlo. Dios conoce, decíamos que Adán y Eva se parecían a Dios en que empezaron a conocer el bien y el mal, pero ese conocimiento del bien y del mal surge de una desobediencia a Dios, de algo malo. Sin embargo, Dios conoce el bien y el mal como si un médico conociera al cáncer. El médico conoce al cáncer, pero no está enfermo del cáncer. El ser humano conoce al cáncer, pero el ser humano tiene el cáncer, por decirlo de una manera ilustrativa. Bien, son una diferencia muy, muy fundamental entre el conocimiento del bien y del mal que nosotros tenemos y el conocimiento del bien y del mal que Dios tiene. Entonces, otra de las consecuencias, vemos aquí, Satanás lo llevó al terreno de la perdón. La segunda consecuencia, estaba leyendo mal, se cortó la comunión con Dios. La primera consecuencia, conocieron el mal
sus ojos fueron abiertos. La segunda consecuencia que vemos es que se corta la comunión de Adán y Eva con Dios. Ellos vemos en el capítulo 2, cuando ellos, perdón, en el capítulo 3, ellos empiezan a huir, empiezan a esconderse, porque lo que el pecado hace es cuando se introduce a nuestra vida el pecado, hace que nos separemos de Dios. Mientras el pecado no esté, mientras estemos en santidad todos los días, estemos en comunión, vamos a querer, vamos a tener hambre de Dios, gloria a Dios, fuego, qué lindo momento, qué sé yo. Pero cuando hay pecado, empezamos a dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de ir a la iglesia. Este es un buen parámetro para ver qué tal está tu vida espiritual. Si vos tenés ganas de leer la Biblia, tenés ganas de ir a la iglesia, vas bien, te bendigo, gloria a Dios. Pero si de repente estás empezando a dejar de leer la Biblia, si no tenés ganas ya de orar, si de vez en cuando vas a la iglesia, cuidado, porque quizás el pecado está tomando poco a poco las áreas de tu vida. Es lo que le pasó a Adán y Eva. Fíjense en la doctrina que podemos sacar del pecado acá en el Génesis, en los primeros 3 capítulos, 4 capítulos. Qué increíble que es esto del Génesis, porque es importante el efecto del pecado que causa. Se escondieron muy tontamente porque Dios los sabía, los buscaba. Entonces Dios empieza a decirle, ¿dónde están? ¡Hey! Pero Dios sabía que estaban escondidos. Tenía ganas de jugar a la escondida, Dios. Pero Él sabía dónde estaban, pero Él les estaba ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, ellos se escondieron porque el pecado había entrado a su vida. Dios nos da la posibilidad de arrepentirnos, pero si nosotros no entregamos el pecado, no vamos a aprovechar esto que es la comunión con Dios. Entonces te animo ahí, a donde estás, que si hay pecado en tu vida, pedí ayuda, pedirle perdón a Dios, no demores, no importa, somos todos imperfectos. A veces me da ganas de pegarme, porque somos tan pecadores, pero todos los días debemos prepararnos, presentarnos delante de Dios, pedir perdón, arrepentirnos. Por eso te animo ahí a donde estás, que tengas este tiempo de pedir perdón. Porque la segunda consecuencia que estamos viendo es que se corta la comunión. Se corta. Yo no quiero perder la comunión con Dios. No quiero. A veces es algo muy fuerte, muy fuerte. Yo no quiero. Pero sin embargo, muchas veces el pecado te va llevando a separarte de Dios. Te separa de Dios. Pero te animo que en este tiempo puedas pedir perdón por todos tus pecados y vuelvas urgente a la comunión con Dios. La tercera consecuencia, la naturaleza humana se corrompió. El hombre, el hombre adquiere una tendencia a pecar. Cuando conocen el mal, cuando se corta la comunión con Dios, entonces el siguiente punto de este proceso es que ya se hace un hábito pecar. Si no hacemos esto que le estaba diciendo, de pedir perdón y volver a la comunión con Dios, se hace un hábito de pecar, y es lo que pasa con la humanidad. Acá dice, la humanidad se corrompió. La humanidad ya tiene más de 2000 años de historia y ya hay una tendencia. Antes era un pecadito, ahora estamos en el horno, estamos de tanto pecado. Por eso las cosas están como están, porque la naturaleza humana se ha corrompido. Todos
el mundo entero ha corrompido, el pecado ha ido en aumento y el planeta Tierra todo está padeciendo las consecuencias de que la naturaleza humana cada vez se va a corromper más. La Biblia dice que en los últimos momentos la maldad de los hombres va a empezar a crecer. Entonces, eso es producto de que ya hay un desenfreno del pecado, desenfreno total de pecar, 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 no me importa nada, inmoralidad, inmoralidad, libertinaje, libertinaje, todo esto va en aumento, porque la naturaleza humana, como producto de la caída, en consecuencia se va corrompiendo. Y otra consecuencia del primer pecado es que Dios castiga el pecado con dolor. Dios castiga el pecado con dolor, con sujeción, con sufrimiento. Un Dios santo no puede pasar por alto la rebelión de su criatura. La mujer iba a sufrir dolores en el parto y estaría sujeta a su marido. No es que estar sujeto a su marido sea un castigo de Dios, sino que el hombre en cierta forma se empieza a aprovechar de eso y si pasa al contrario, la mujer se aprovecha de la sujeción del marido. Por eso el matrimonio hoy en día está tan corrompido que ya no se sabe quién tiene el control del matrimonio. No puede pasar por alto. El mal consiste en que la naturaleza caída del varón ya lo hace propenso a abusar de su autoridad sobre la mujer. Dios castiga en cierta forma esto, de que ya hay un abuso de las dos partes. Por eso hoy en día tenemos estos problemas graves de las corrientes del machismo, del feminismo y estas cosas, estas tendencias que están pasando. Es tan fuerte lo que estamos viviendo. Y ya en los primeros capítulos de Génesis vemos lo que estamos viviendo hoy. Es algo tan fuerte. Dios castiga porque Él no permite, no va a permitir, porque es uno de sus atributos, como lo dije hace un momento, es la santidad. Entonces, como consecuencia de esto, Dios decide castigar a la mujer y va a tener el problema de los dolores de parto, ¿bien? Al hombre iba a trabajar, a sufrir por el trabajo. Y vamos a ver también que incluso pone una enemistad, el castigo a la serpiente, a Satanás, iba a ser la enemistad del hombre consigo mismo, con el diablo. Este es el castigo que Dios pone sobre el diablo, que el ser humano de la simiente del hombre iba a nacer ese salvador que iba a herir a la serpiente en una cruz. En Génesis 3:15 vemos la primera promesa de redención. Dios castigó el pecado con dolor y asimismo, porque tenemos un Dios misericordioso, en Génesis 3:15 vemos la primera promesa de redención. Una vez caído el hombre, Dios fue quien buscó, antes de que buscara a Dios. Siempre ha sido así, el buen pastor buscando a los perdidos. Como les decía al comienzo, la diferencia de nuestro Dios poderoso, verdadero y real, es que Él siempre nos buscó, siempre buscó la solución. Y lo vemos cuando ellos se encontraban desnudos, es Dios mismo que les provee las pieles de los animales. Dios establece el primer sacrificio para cubrir la vergüenza, para cubrir la desnudez del hombre, como un simbolismo de lo que significa la redención,
de que que Jesús mismo iba a ofrecerse como sacrificio para cubrir la falta, la desnudez de la humanidad en una cruz. En Génesis 3:15 vemos la primera promesa de lo que Dios iba a hacer en un futuro por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Amén? Una promesa mesiánica que se cumple en el Calvario. Lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a ver que habla de esto. Llega a ser entonces el tema de toda la Biblia, la redención del hombre. Adán creyó la promesa de redención. Por eso es que a su esposa, recién aquí, vamos a ver que le pone el nombre de Eva. Eva significa vida. Después de todas estas cosas, Adán cree de que Dios iba a redimir esto con la llegada del Salvador, y él, creyendo esto, le puso a su mujer Eva, que significa vida. Quizás no dice la Biblia, pero pensaba Adán que por medio de Eva iba a venir este Salvador, que iba a lastimar a la serpiente, a derrotar a la serpiente, que es Satanás. Y bueno, también vamos a ver que Eva confía en esto, no solamente Adán poniéndole el nombre a su mujer Eva, que es vida, sino que a Eva también cree, tiene fe. Por eso a su primer hijo, Caín, le puso a su primer hijo, le pone el nombre de Caín, que significa adquirir, posesión. Y pensó que él iba a ser el redentor que Dios le había prometido. Y en respuesta de eso, bueno, Dios les proporciona estas prendas para cubrir. Podemos hacer la conclusión entonces que este relato de la fe en las promesas de Dios es desde el principio el único medio de ser aceptados por el Señor, es a través del sacrificio. La idea del sacrificio empieza a surgir en Génesis. Nuestro sacrificio es Jesucristo en el Calvario. Nuestro Señor, sabemos que Él murió, pero resucitó al tercer día. Él es nuestro sacrificio y por medio de Él podemos tener nuevamente acceso a la comunión con Dios. Entonces, vemos el desarrollo de la caída del pecado. En el capítulo 4 vamos a ver el primer acto de violencia que tiene que ver lamentablemente relacionado con un culto religioso. Acá llegamos a los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Ellos en el capítulo 4 estamos ya, iban a ofrecer un sacrificio a Dios. Pero de repente vemos que Dios mira con agrado el sacrificio de Abel, porque él veía que en Caín había algo de maldad. O sea, ¿por qué? Yo me preguntaba mucho tiempo, ¿por qué Dios le aceptaste a Abel? ¿Por qué a Caín no? ¿Por qué? La respuesta es porque Dios mira el corazón. No mira qué traes de ofrenda. Y esto hago un paréntesis para una enseñanza de nuestras ofrendas y diezmos que traemos a nuestras congregaciones, a la iglesia. Dios no mira la cantidad, Dios mira lo que hay en tu corazón, la calidad. Y acá lo vemos en Caín y Abel, vemos esto, el principio de las ofrendas y los diezmos. Dios miró con agrado a Abel porque era con un corazón digno, aceptable, que él veía bien
que la buena intención que tenía Abel. Sin embargo, en Caín había algo que a Dios no le gustaba. Y quizás Caín ofreció, a nuestra vista, quizás Caín ofreció un mejor por la cantidad de ofrenda, pero en realidad no importa la cantidad, sino importa la calidad. Lo que nosotros demos, lo demos de corazón, porque Dios mira el corazón. Amén. Esto es una enseñanza de chapa que va. El primer acto entonces de violencia se relaciona con el culto religioso, lo que supuestamente tiene que unir a los hombres es lo que realmente separa. Y pasa mucho en la actualidad con tantas cosas que están surgiendo. Vemos que la fe, los cristianos cada vez se van separando más por sus diferentes intereses, pero eso no tiene que pasarnos a nosotros. Debemos tener en cuenta que Dios viene a buscar una iglesia, no a varias iglesias. La fe que nosotros profesamos tiene que unirnos, no separarnos, porque si no va a pasar lo que pasa con Caín, que termina matando a su hermano, y muchas veces es lo que hacemos lamentablemente a nivel general, de que nosotros los cristianos somos los que más nos matamos entre nosotros porque hay algo malo en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, debemos tener cuidado con esto. ¿Por qué Dios rechazó? Bueno, acá es lo que le estaba contando. Un escritor del Nuevo Testamento dice, advierte en cuanto a falsos hermanos. Hay en el libro de Judas, versículo 11, Judas, te lo prometo que está en la Biblia, es un capítulo nada más, tiene unos versículos, y en el versículo 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Parece que el camino de Caín incluye prestar culto según las inclinaciones del hombre natural, perseguir a los creyentes verdaderos. Dios mío, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es lo que estamos viviendo. Fíjense en todas estas cosas que estamos viendo en Génesis. Son muy parecidas a lo que estamos viviendo en la actualidad. Qué tremendo que es esto. Perseguir a los creyentes verdaderos. Dios mío, que Dios tenga misericordia de nosotros. Estos falsos creyentes, estos Caín, rehúsan arrepentirse y excluyen a dioses de su propia vida. Y el castigo de tales personas se traduce en habitar espiritualmente en la tierra de Nod, errante, que significa cuando Dios confronta el pecado de Caín, le establece un castigo de que él la sangre de Abel pedía justicia y literalmente Dios desterra a Caín de ese lugar donde estaban sus padres, Adán y Eva, y se dirige a una tierra en la antigüedad que se llamaba Nod, que significa errante, y tiene que ver con el estilo de vida que iba a tener Caín. Su vida iba a ser un continuo peregrinaje sin rumbo, hasta que llega un momento que su generación, su descendencia, desaparece totalmente de la humanidad. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Caín, usted puede leerlo ahí en el capítulo 4, Caín le pide que lo proteja de sus enemigos, y Dios le da una señal para que nadie le haga mal a él. La misericordia de Dios es algo increíble, teniendo que Dios podía haber hecho caer un rayo sobre la vida de Caín y destrozarlo por lo que había hecho. Sin embargo, Dios tiene misericordia con aquellos que pueden recurrir y quieren recurrir a Dios. Sin embargo, Caín termina en sus propios caminos errantes, como lo que significa la tierra donde él habitó.
Hasta aquí hemos llegado con esta tercera clase. La próxima clase vamos a estar viendo el diluvio y más adelante vamos a ver la Torre de Babel. Pero hay muchísimas cosas que me gustaría seguir hablando de esta primera parte, que es la creación del hombre y la caída y sus consecuencias. Hemos visto bastante, la verdad que traté de ser lo más resumido posible en estos 4 capítulos que hemos visto hasta ahora. Podemos ver tantas riquezas espirituales para nuestras vidas, pero nosotros debemos tener en cuenta de que esto no termina en una clase, de que nosotros debemos volver a leer, volver a estudiar y tener en cuenta estas verdades espirituales. El Génesis tiene mucho para aprender y hemos visto cómo se produce la tentación, cómo es que llegamos a pecar, cómo es que el enemigo viene a sutilmente a sembrar la duda y a llegarnos a poner en contra de Dios. Hemos visto también las consecuencias del pecado, que es que conocemos personalmente el mal, de que se corta la comunión con Dios cuando hay pecado, y que la naturaleza humana se corrompe, y que Dios obviamente castiga el pecado con dolor. Y también hemos visto en esta clase la primera promesa de la redención en Génesis 3:15, cuando Dios le habla de que iba a nacer de la simiente de la mujer el Salvador, que iba a triunfar sobre la serpiente. También hemos visto el desarrollo del pecado, hemos hablado de la vida de Caín y de Abel, lo que representa el sacrificio, la ofrenda de que tiene que ser de corazón, no con sentimientos negativos, no con sentimientos malos, de que debemos estar unidos en este tiempo más que nunca en nuestra fe, de que debemos en lo posible tratar de unirnos con nuestros hermanos de la fe y no separarnos. Eh, y bueno, también hemos visto la creación del hombre, hemos visto los 4 aspectos que implica de ser la imagen de Dios. Recuerden que hemos recibido un espíritu inmortal, que por medio de él tenemos comunión con Dios, de que tenemos una moralidad que nos permite decidir sobre nuestros instintos, de que estamos dotados de la capacidad para pensar, y que tenemos dominio sobre la creación de Dios. Que Dios ubicó en el huerto de Edén, que es un lugar espiritualmente hablando para nosotros, es el lugar donde tenemos comunión con Dios y que debemos de cuidar nuestro Edén espiritual, que no importa que estemos llenos de cosas que no nos agradan, pero mientras nosotros tengamos esta comunión con Dios, eso para nosotros es todo. Dios proveyó a Adán una compañera idónea. Hemos visto que acá, en este capítulo 3, Dios instituye el matrimonio y que tiene que ser, recuerden, un varón y una mujer para que formen una sola carne, solo uno, no un hombre y varias mujeres, no una mujer y varios hombres, solo uno. Este es el diseño original del matrimonio, así que hasta aquí hemos llegado con la tercera clase y le voy a invitar a que usted pueda estar tomando nota pueda volver a ver esta clase y anote todas las dudas que tenga, porque la próxima clase, la cuarta clase, vamos a tener la oportunidad de estar conectados en vivo y me gustaría poder abordar todas las dudas que usted pueda ir teniendo y vamos
tranquilamente aprendiendo todas estas cosas, ¿bien? Así que, sin más que decir, me despido de ustedes, que Dios les bendiga, y recuerde, póngase a cuenta con Dios, Jesús viene pronto, Dios tiene el control de todas las cosas de nuestra vida. Que Dios te bendiga mucho.